Esta semana vamos a abordar sobre el tema del currículum nacional. Para ello les invito a leer el siguiente caso. Luis es un profesor de educación primaria. Es el primer año que se desempeñará como docente de los niños de segundo grado de educación primaria de la institución educativa Juan Velasco Alvarado. Está preocupado porque tiene dificultades para planificar y organizar su primera sesión. Ayúdale a Luis. ¿Qué debe hacer para planificar su sesión? ¿A qué documento debe recurrir? ¿Qué harían ustedes en la situación de Luis? Muy bien, si nos encontramos en una situación similar a la de Luis, ¿qué podemos hacer? ¿A qué documento debemos recurrir? En el Perú, a lo largo de estos años, se han implementado diferentes currículums. ¿Iremos a ver el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular? O tal vez recurriremos a las rutas del aprendizaje que se publicó en el año 2015. O tendremos en cuenta el Currículum Nacional de la Educación Básica que se implementó en el 2016, pero se puso en práctica el año pasado, en el 2019. Exacto. Ya que hubo muchos cambios, el currículum vigente actual es el Currículum Nacional de la Educación Básica Regular. Por lo tanto, para poder planificar nuestra sesión y ayudarle a Luis, debemos recurrir a este documento. Ahora bien, si hablamos de currículum, también es necesario conocer el concepto de currículum. ¿Qué es currículum? Currículum es un conjunto de experiencias planificadas y proporcionadas por la escuela para ayudar a los alumnos a conseguir los objetivos. Es una síntesis de elementos culturales, conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos que conforman una propuesta política educativa. El currículum proviene del término latín que significa carrera. Este término se inicia en el año 1633 en la Universidad de Glasgow con el fin de aludir el plan de estudio. Esta universidad queda en Escocia. Es un término polisémico ya que tiene diferentes significados, pero se usa principalmente en el campo educativo para referirse a planes de estudio, programas e incluso implementación didáctica. Evaluemos ahora la evolución histórica del currículum del Perú. En el año 1995, en el Perú, hubo un programa curricular de articulación inicial y primaria para los niños de 5 años y los grados de primer y segundo grado de educación primaria. Este currículum era un currículum tradicional. ¿Por qué? Porque estaba enfocado en una enseñanza de contenidos. El aprendizaje era memorístico. Y la relación sociedad y escuela son descuidadas. Es decir, se enfocaban principalmente a que el estudiante adquiera conocimientos. Y se dejaba a un lado el desarrollo personal, el desarrollo social y el desarrollo por competencias que actualmente lo vemos. Posteriormente, en el año 2005, apareció el Diseño Curricular Nacional, más conocido como el DCN. Esto duró hasta el año 2015. Tuvo una modificación, la segunda edición, en el año 2009. Este currículum era un currículum tecnocrático. ¿Qué quiere decir tecnocrático? Que se introduce un currículum integral, es decir, ya se integra al nivel inicial, primario y secundario. Se integran a los 3 niveles de la educación básica. Sin embargo, el documento aún continúa trabajando con contenidos
memorísticos. Además, está basada en procedimientos técnicos que aseguren el logro del aprendizaje, pero dejan a un lado la parte socioeconómica y personal del estudiante. En el diseño curricular nacional se enfatizó muchas competencias y capacidades que no guardaban una relación estrecha entre los tres niveles. Es por eso que el Ministerio de Educación optó por una nueva herramienta que son las rutas del aprendizaje y los mapas de progreso, que surgió desde el 2010 hasta el 2015. Este currículum es de tipo ahistórico. ¿Qué quiere decir ahistórico? Que pretende realizar un buen diseño curricular para tener resultados magníficos sin importar el contexto socioeconómico. Es decir, se han planteado competencias, capacidades, indicadores que el estudiante debe lograr a lo largo del año escolar, pero sin tener en cuenta la parte económica ni la parte social, aunque se genera un sistema curricular articulado de trabajo, es decir, las competencias se desarrollan tanto para el nivel inicial, primaria y secundaria, algo que no ocurrió en el diseño curricular, ya que las competencias son separadas. Es una herramienta que también se establece pautas y estrategias, también metodologías, es decir, las rutas del aprendizaje son un documento muy importante también que lo podemos emplear ahora, ya que nos proporciona estrategias para el desarrollo de cada competencia. Nos brinda metodologías para poder llevar a cabo la competencia que deseamos de acuerdo al área curricular que escogemos. Finalmente, y el documento vigente actual es el Currículum Nacional de la Educación Básica. Es este currículum que lo vamos a analizar durante esta temporada, durante este ciclo, ya que está basado en competencias. Veamos ahora los cambios del currículum nacional en comparación del diseño curricular nacional. ¿Qué sucede? En el diseño curricular nacional, como podemos ver, se propone un enfoque por competencias, pero existen demasiadas competencias, 151 competencias y 5.635 aprendizajes asociados. O sea, se les acumulaba demasiado, era un cargo demasiado para los estudiantes y también para los docentes. Se proponían muchas competencias, muchos aprendizajes que durante el año no lográbamos alcanzarlo. En vez en el currículum nacional, por el contrario, se consolida el enfoque por competencias para responder a un mundo cada vez más diverso e interconectado, es decir, se introduce el famoso TICS. Además, se reducen las competencias y las capacidades. En el currículum actual vamos a encontrar únicamente 31 competencias y 81 capacidades. Otra diferencia que vamos a encontrar es, en el DCN se encuentran o contienen características de los estudiantes. Se establecen las características, cómo deben ser los estudiantes al finalizar el nivel secundario. Nos proponen que deben ser responsables, éticos, respetuosos, entre otros. Existen 11 propósitos. Pero en el currículum nacional actual se crea un perfil de egreso que establece aprendizajes esperados al final de la educación básica y todo ello está relacionado al desarrollo personal, al ejercicio de la ciudadanía y la vinculación con el mundo del trabajo. Estas competencias que son necesarias porque la sociedad misma nos exige aprenderlas. Por otro lado, vemos que en el diseño curricular los logros de los aprendizajes a finales de los niveles educativos no tenían estándares y las escalas de calificación eran diversas. ¿Qué quiere decir que no tenían estándares? Los estándares son los aprendizajes esperados por cada ciclo.
Por ello, en el currículum nacional se incluye el estándar de aprendizaje en progresión asociada al perfil de egreso, relacionada al perfil de egreso. Además, la escala de calificación es cualitativa y única. De ahí parte la evaluación formativa. Otra diferencia que podemos observar es que el inglés solo se enseñaba en secundaria. No había una propuesta sobre las TICs, el manejo de la tecnología, investigación y comunicación. Tampoco había la orientación de educación para el trabajo para adquirir un empleo o un emprendimiento, sino era únicamente para adquirir un oficio, algo que contradice el currículum actual, que se introduce el inglés en los 3 niveles, el manejo de las TICs y se ajusta el área de educación para el trabajo para una mejor empleabilidad y emprendimiento. Por último, en el DCN se declara la importancia del castellano como segunda lengua, pero en el currículum se incluye el desarrollo del castellano, del área de castellano como segunda lengua. Esto quiere decir que el medio de llegar a los niños debe ser a través de su lenguaje o idioma nativo. Por ejemplo, estamos en San Luis, en Chacas, en Yuncu. ¿Qué hablan nuestros niños? ¿Qué idioma dominan? El quechua. Es el principal medio por el cual le vamos a enseñar. Y vamos a tener el castellano como segunda lengua. Nuestro propósito principal de este ciclo es conocer este famoso libro, el Currículum Nacional de la Educación Básica, que es un instrumento, una guía que nos va a ayudar a planificar los instrumentos de gestión, nuestra planificación anual, nuestra unidad didáctica, nuestras sesiones de aprendizaje. Este documento debe ser muy importante para cada uno de nosotros y por lo tanto debemos analizarlo de manera detallada para comprenderlos. Tiene 8 componentes, los cuales son los retos para la educación básica y perfil de egreso, los enfoques transversales para el desarrollo del perfil de egreso, las definiciones clave que sustentan el perfil de egreso, qué son las competencias, capacidades y estándares y cuáles son la organización de la educación básica y sus planes de estudio, las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias y las orientaciones de la evaluación formativa de las competencias.